Bueno, continuamos con el tema de hoy, es promovidos. Promovidos. Yo hacía como un estudio de qué es promovidos. Es como cuando usted entra a una empresa y usted entra a la empresa como auxiliar contable o de pronto como mensajero, y usted, a medida que está en la empresa, usted va estudiando, se va capacitando, ya sea con la empresa o fuera de la empresa, en universidad, en otros ciclos de estudio, y usted va ascendiendo. Entonces, usted entra a ser una persona promovida acorde a lo que usted va aprendiendo, va conociendo, pero también como sus jefes superiores van viendo la evolución y el desarrollo suyo para poder ser promovido. Mire que en la vida cristiana sucede igualmente lo mismo. Usted y yo, para poder ser promovidos, primeramente tenemos en Cristo Jesús haber un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento tiene que ver con que la persona ya dejó su vieja naturaleza clavada, cancelada a la cruz del Calvario. Y cuando esta persona nace de nuevo, nace en el Espíritu, ya esta persona entra a trabajar en la vida cristiana. Trabajar en la vida cristiana, ¿qué quiere decir? A empezar a trabajar en el ámbito espiritual, a superarse en todas las cargas, la opresión, todo lo que te lo tenía el enemigo atado en el mundo, y empieza a ser libre a través de ayunos, oración, clamor, intercesión, encuentros, bueno, todo lo que son los hábitos espirituales, y la persona va siendo promovida. Hay casos en los cuales en la vida cristiana la persona es promovida por el liderazgo, digamos como que el pastor o los líderes ven en la persona las aptitudes, ven como ese poder del Espíritu de Dios en esa persona y lo ponen en diferentes cargos dentro de la iglesia. Cómo puede avanzar, cómo puede surgir. Algunas iglesias lo trabajan primeramente el servicio, y en el servicio es importante porque ahí se prueba la persona en su carácter, sus habilidades, si tiene paciencia para atenderla, los dones del Espíritu Santo para empezar a trabajar dentro del servicio. Dependiendo cómo la persona le vaya en el servicio, así mismo puede ser ascendido a otro cargo dentro de la iglesia. Y así hasta que la persona llegue a ser líder, luego puede ser pastor dentro de una iglesia. Pero son pasos o procesos que tiene que pasar la persona dentro de la vida cristiana en la iglesia para ser promovido. Pero mire que yo encontraba también que uno puede ser promovido directamente por el Espíritu Santo, ya que si usted es una persona de comunión, de entrega, de compromiso en la oración, en el ayuno, el clamor y la intercesión, que le quiero dar a entender que si solamente usted no se ciñe a lo que le piden en la iglesia, no solamente se ciñe a los hábitos espirituales que mandan dentro de la iglesia, sino usted da la milla extra, se esfuerza aún mucho más, usted será una persona muy usada por Dios, una persona muy usada por el Espíritu Santo, porque el Señor va a ver esa disposición suya, ese corazón entregado, ese corazón con hambre y sed de Dios, por su palabra, por su conocimiento, por su entendimiento, y podrá ser una persona promovida por el Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, promovidos. Así como en el mundo secular a una persona la promueven dependiendo las capacidades que tenga para el cargo en el cual quiere aspirar, o dependiendo del cargo en el cual esté y para el cargo que quiere subir o ascender. Para ser promovido tiene que ser probado y mirar los jefes, las personas, la compañía, cómo se desenvuelve usted. Ellos tienen sus parámetros para mirar, para que usted pueda avanzar y evolucionar dentro de la empresa. Hemos escuchado casos en los cuales personas que han venido entraron como mensajeros dentro de la empresa. Poco a poco, con el tiempo, fueron escalando, fueron estudiando, fueron documentándose en cuanto al proceso de la empresa, qué necesita la empresa, qué habilidades hay que le pueden servir dentro de la empresa. Y hemos encontrado casos en los cuales personas que entraron como mensajeros terminan siendo presidentes de la empresa, gerentes generales dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque escalaron y al final, cuando llegan a ese rango, saben cómo se maneja, cómo se mueve la empresa en los diferentes rangos, los diferentes cargos. ¿Por qué? Porque ha venido evolucionando a través de los años. Hoy el Señor quiere promovernos a usted y a mí, pero para eso vamos a mirar qué es lo que necesitamos para ser promovidos. Pero quiero que primeramente usted me acompañe a una oración. Una oración en la cual le vamos a pedir al Espíritu de Dios que sea hablándonos a nuestras vidas. Padre, hoy colocamos este tiempo delante de ti. Oramos, Señor, que tú hoy, a través de tu bendita palabra, corras el velo en nuestra mente, en nuestros corazones. Que tu conocimiento traiga cambios y transformaciones en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros conocimientos, aún en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestra voluntad. Te pedimos, Padre, que hoy tu palabra traiga formación, traiga entendimiento, traiga discernimiento, traiga revelación, pero también traiga el proceso por el cual necesitamos ser promovidos en la dirección del Espíritu Santo.
¿Cuál es ese proceso, amado Espíritu Santo? Háblanos y enséñanos cómo podemos ser promovidos a la luz de la palabra. ¿Cómo nos disponemos a tener ese conocimiento? Amado Espíritu Santo, que tu presencia hoy nos respalde, que tu presencia traiga entendimiento, que tu presencia traiga conocimiento, que tu presencia traiga revelación. Hoy oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañe primero vamos a mirar qué es promovidos. Yo encontraba en el diccionario que promovido es estimular, motivar, promocionar, fomentar, incrementar o dar a conocer. Eso se trabaja a medida que la persona se le ve las capacidades, las habilidades, como le decía anteriormente, en el mundo secular o en la vida cristiana, en el mundo espiritual. Si de pronto la persona en la vida secular lo ven, usted debería proyectarse para el siguiente cargo, debería estudiar, hacer una carrera para proyectarse para un cargo más alto, para poder usted ser promovido. Aquí dentro de la empresa las normas son estas, que usted tiene que estudiar esta carrera y a medida que usted vaya estudiando se va a ir promoviendo. En el mundo espiritual es lo que en la vida cristiana, digamos en la iglesia, lo trabajan más que todo es mirando en qué parte la persona es apta, qué habilidades tiene, de pronto habilidades para liderar. Usted es bueno para liderar, entonces debería entrar en los cursos de la iglesia, en los estudios bíblicos, en poder entrar en los seminarios que se dan dentro de la iglesia para poder ser una persona de líder. Le vemos el potencial, usted tiene el carácter, tiene la firmeza, tiene el cambio, tiene la transformación, pero tiene el amor por las almas. Entonces es una persona que se puede ascender. Pero vamos a mirar qué es lo que el Señor nos habla en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿quién fue? Jesús. Pero mire que aquí dice la palabra que Él la perfeccionará, la obra que ha empezado en usted y en mí. O sea, cada día nosotros somos formados en la palabra, en la oración. Pero el Señor muchas veces usa diferentes estrategias para formarnos a usted y a mí. ¿Qué era lo que usted luchaba en el mundo y que le costó dejar? De pronto el trago, de pronto el vicio, de pronto su carácter, de pronto sus pensamientos, de pronto sus palabras, de pronto su voluntad. En esos procesos va a empezar a trabajar el Espíritu Santo y va a empezar a trabajar desde el entorno donde usted se mueve. Ese entorno es en su casa, es con su familia, de pronto sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio o de pronto aún dentro de la misma iglesia, con siervos, con discípulos, con líderes. Empieza el Espíritu Santo a formarlo, a mirar cuáles eran las fortalezas que el enemigo lo tenía atado, para que en esas fortalezas el Señor las transforme en habilidades para poderlo usar en el Espíritu Santo, en esas estrategias, con el liderazgo o con el llamado que el Señor tiene usted dentro de la iglesia o en el mundo espiritual para que Dios lo quiera usar. Cuando llegamos a la vida cristiana entramos en un proceso de transformación y cada día nos perfeccionamos en la presencia del Señor para los planes perfectos asignados a nuestra vida. ¿Cómo nos podemos perfeccionar? Siempre que usted y yo nos dispongamos a un cambio. Hay personas que muchas veces llevan 10, 15 años en la vida cristiana y vemos que no han cambiado nada, para nada. O sea, se convierten en religiosos. Son personas domingueras que van el domingo a la iglesia o que van a la reunión que tengan entre semana en la iglesia, pero no se ve ningún cambio. ¿Pero por qué no se ve ningún cambio? Porque es que a mí no me dicen nada en la iglesia. Yo estoy bien, voy los domingos a la iglesia, voy a las reuniones entre semana y muy chévere donde yo voy. Pero si salió a la iglesia y no vuelve a saber nada más de Dios, o sea, se vuelven personas domingueras o personas de iglesia el domingo o entre semana, religiosos, pero no hay ningún cambio, o sea, no dan la milla extra, realmente no se meten en un ayuno, en una oración. Yo necesito cambiar. Y hay personas que le dicen: ¿y usted es cristiano? ¿Y usted todavía con esas actitudes? ¿Y usted todavía con esas palabras? ¿Y usted todavía con esa manera de hablar? ¿Pero usted todavía con esa arrogancia y cristiano? No, si usted es cristiano, yo no quiero ser cristiano, porque así no me gustaría ser como es usted. Porque hay veces el Señor mismo quiere que usted y yo hagamos cambios, pero también el enemigo nos exhibe en lo cual mire esa imagen de ese cristiano, que supuestamente va a tal iglesia, se congrega, va los domingos y dice que va a la iglesia, pero no hay ningún cambio.
Otras personas que no han cambiado son las personas o los cristianos agentes 007. Están camuflados. En la casa no saben que son cristianos. En la iglesia, en el trabajo no lo saben. Sus amigos o compañeros no lo saben. ¿Por qué? Porque quiere seguir compartiendo con ellos y no quiere ser tildado de cristiano. No quiere que lo juzguen, no quiere que lo critiquen. Y muchas veces prefieren estar bajo esa sombra de la gente 007 camuflados, en el cual están escondidos y nadie sabe que es cristiano. Entonces no hay procesos para poder ser promovido. Para que usted y yo debamos ser promovidos, primeramente el Señor nos hace visibles. ¿Y visibles qué quiere decir? Nos muestra, nos exhibe, y en nuestro entorno. El Señor no nos va a exhibir en otra nación, no nos va a exhibir en otra ciudad, no nos va a exhibir con otras personas. Nos exhibe es primeramente con las personas de nuestro entorno, para mirar si realmente hemos cambiado o no. Pero cómo el Señor empieza a formar el carácter. Cuando hay personas que le dicen: oiga, ¿usted asiste a esa iglesia? Oiga, ¿usted se convirtió en cristiano? O sea que ya no podemos ir a tomar. No, o sea que ahora le prohíben tomar, ahora que le prohíben bailar, ahora le prohíben ir a fiestas, ahora le prohíben tener novia, ahora le prohíben tener novio. Hay muchas adjetivos que las personas usan, pero también es permitido por Dios. ¿Por qué es permitido por Dios? Para saber si realmente usted es una persona que está puesto los ojos en Jesús o todavía sigue teniendo puestos los ojos en el hombre. No, yo no vuelvo a esa iglesia porque es que ahora me tildan de cristiano, ahora me tildan de que yo ya no puedo tomar, ahora me tildan de que yo no puedo tener novia, ahora me tildan de que yo no puedo ir a una fiesta. Entonces ahí es donde empieza el Señor a procesarnos a usted y a mí. Pero también en procesos en los cuales el Señor mira la disposición. Cuando hay en usted y en mí disposición, el Espíritu Santo puede trabajar con mayor facilidad en usted y en mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que antes era soberbia, orgullosa, prepotente, altiva, pero cuando llega a la vida cristiana y el Señor permite que pasen esas situaciones en el entorno, de pronto que lo tildan de cristiano, no, ahora no le puede decir nada, ahora se la vamos a montar y usted no puede abrir la boca, usted no puede renegar, usted no puede criticar, no puede decir determinadas palabras que antes lo hacía. Entonces más bien calla y lo lleva a la oración, hace silencio y le permite al Señor que lo defienda. Esa es la voluntad que está esperando el Señor, esperando a que usted y yo, el Señor, obre en nuestras vidas. Porque miremos, el mejor ejemplo fue Jesús. El Señor Jesús nunca renegó, nunca peleó, nunca criticó a nadie. Él siempre iba a la oración, él siempre se retiraba a hablar con el Padre, y en el Padre encontraba consuelo, encontraba fortaleza, encontraba seguridad, encontraba confianza en la oración. Ahí es el mejor lugar donde usted y yo podemos ir para encontrar esa seguridad, esa confianza que usted y yo antes la teníamos, pero en el mundo, cuando éramos orgullosos, soberbios, mentirosos, vanagloriosos, bueno, muchas cosas que el enemigo nos tenía atados. Pero cuando llegamos a la vida cristiana para ser promovidos, primeramente el Señor que trabaja el corazón. Y en el corazón está el orgullo, en el corazón está la prepotencia, en el corazón está la maledicencia, en el corazón están los pensamientos, los pecados, lo que se almacena en el corazón del hombre. Por eso la palabra de Dios dice: de la abundancia el corazón habla la boca. Usted hay personas que les escucha hablar arrogante, prepotentemente, palabras soeces, vulgares. Eso es lo que hay en el corazón de esa persona. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajarnos, empieza a moldearnos, empieza a cambiarnos, pero también empieza a mirar con qué humildad usted se presenta delante del Señor, ya que la palabra de Dios nos dice que el Señor está con los humildes, que con los soberbios los mira de lejos. Siempre y cuando usted y yo seamos humildes delante del Señor, el Señor estará con nosotros, el Señor nos guardará, el Señor nos protegerá, aún el Señor nos dará esa paciencia, esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento, para no ir a enfrentarnos con la persona que de pronto nos tilda, o de que pronto quiere pelearnos, o que de pronto nos dice malas palabras. No, automáticamente viene el Espíritu Santo y nos da ese espíritu de mansedumbre, ese espíritu de humildad, ese espíritu de paz, ese espíritu de amor, ese espíritu de gozo. Solamente lo puede dar el Espíritu de Dios, pero siempre y cuando usted y yo dependamos del Espíritu Santo y Él nos oriente, nos guíe y nos direccione para esos cambios profundos que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser promovidos. Para ser promovidos, qué mejor que a usted y a mí nos promueva el Espíritu Santo, que sea Él mismo el que nos suba, que Él sea el que nos haga visibles. Porque hay personas que van y hablan con el pastor: a mí me gustaría estar en tal cargo, ¿por qué no me promueve para tal cargo? Venga, ¿por qué no me promueve para ser líder? Venga, ¿por qué no me promueve para estar en tal lugar? Yo quiero estar en tal lugar. Venga, ¿por qué no me promueve para predicar? Y hay muchas áreas que no se han trabajado. Y muchas veces de pronto el pastor o el líder lo asciende, lo promueve,
pero al poco tiempo se dan de cuenta que no fue lo mejor que pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque todavía hay orgullo, porque todavía hay altivez, porque no se le puede decir nada, no se le puede preguntar nada, porque hay veces no va, hay veces llega tarde. Entonces, como que esas áreas no han sido trabajadas. Entonces, es una persona que fue promovida muy rápidamente, ¿cierto? Pero no se trabajaron esas áreas. Hay personas, yo he visto personas que trabajan en una iglesia que están en un cargo de líder, pero nunca se les trabajó la parte del corazón, la parte de las emociones y los sentimientos, los deseos. Entonces esa parte quedó subyugada de la persona porque se le vio como el cargo que pues, me sirve como líder para esta área, líder de niños o líder de jóvenes o líder de familias. Y la persona sube a ese cargo, pero no lo hace de la mejor manera como lo hace Jesús, con esa humildad, con esa mansedumbre, pero también dispuesto a entregar. Usted y yo, cuando llegamos a la vida cristiana, estamos dispuestos a entregar y a entregar todo, muchas veces nuestro propio tiempo, tiempos en los cuales usted dice: me voy a descansar, me voy a tomar ese fin de semana para descansar, no voy a dar consejerías. No, es cuando muchas veces el Señor nos quiere usar porque nos encontramos a una persona, un amigo, un familiar que llegó, me está pasando esto, está buscando un consejo, una orientación y una dirección. O sea, usted y yo no tenemos un título en el cual tenemos que estar sometidos a un horario. No. O sea, el Señor Jesús siempre estaba dispuesto. Las multitudes lo seguían, pero aún así Él tenía su tiempo para formar a sus discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo contemos con ese tiempo, que tengamos el tiempo en el Señor. Primeramente, que usted y yo saquemos tiempo para el Señor, porque también hay personas que están metidas en la iglesia, personas en el servicio, personas en las ofrendas, personas aún como ujieres, personas aún también de pronto en la parte de la alabanza, la adoración, pero están metidas todo el tiempo en la iglesia. Venga, ¿cuándo tiene tiempo de intimidad con el Señor? No, yo allá en la iglesia lo tengo. No, usted debe tener su tiempo con Dios, un tiempo con Dios, como dijo Jesús: entra a tu cuarto y cierra tras ti la puerta. Cuando dice cierra tras ti la puerta, es esa intimidad solo con Dios. No, ahí no dice que en la congregación, ahí no dice con los hermanos de la iglesia, ahí no dice con el pastor, ahí no dice con el líder. Es la intimidad con Dios. Usted y yo, independientemente del cargo, el rango que tengamos dentro de la iglesia, debemos tener este tiempo de intimidad con Dios, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él se apartaba y hablaba con Dios. Él no tomaba decisiones solo, Él iba y consultaba con el Padre. Después de hablar con el Padre, Él hablaba a las multitudes, Él conformaba a los discípulos para Él poder ser promovido. Por eso, cuando encontramos a la luz de la palabra, dice que el Señor Jesús fue exaltado hasta lo sumo, fue promovido a la diestra de Dios Padre, porque fue apto en todo el proceso que tuvo que vivir aquí en la tierra. El Señor, el Padre Dios, lo vio un hombre apto para el proceso, ya que las circunstancias en las que hayamos nacido para usted y para mí no determinan el propósito por el cual fuimos creados. Así que nuestro inicio no determina cuál será nuestro final. Hay personas que Dios ha cambiado y transformado, pero en la familia muchas veces decían: esa oveja negra va a terminar mal, esa oveja negra va a terminar en la cárcel, esa oveja negra va a terminar en un prostíbulo, esa oveja negra va a terminar con la peor mujer, esa oveja negra va a terminar con el peor esposo. O sea, era lo que prácticamente era un final pronosticado, pero de la familia. Pero ¿cuál es el final que el pronóstico pronostica el Señor a la luz de la palabra? Dice que seremos transformados. Usted y yo somos transformados a la luz de la palabra. A medida que usted y yo buscamos y dependemos del Señor, nos transforma, nos cambia, nos renueva, nos restaura. El hecho de que usted y yo vayamos a la iglesia no significa que ese es el fin de todas las cosas. No, usted y yo debemos tener intimidad, porque hay cosas en las cuales yo necesito que el Señor trabaje en mí, en mi intimidad, en mis pensamientos, aún en mis palabras, aún en mi corazón, en las cuales yo puedo ir a la iglesia, pero la iglesia sí me las trabajan, pero aún mucho más profundo trabaja el Espíritu de Dios cuando entro a esa intimidad con Él. Cuando entro y me humillo delante de Él, rindo mi vida delante del Señor, y el Señor entra, trabaja, empieza a transformar. Y es cuando el Espíritu de Dios entra a lo más profundo, lo más recóndito del alma, a lo más recóndito del corazón, y empieza a regar, y empieza a mostrar cosas que usted y yo no habíamos entregado, cosas que habíamos hecho en el pasado, pero que muchas veces pensamos que en el encuentro, cuando fuimos a un encuentro con Jesús, allá salió todo. No, porque la palabra de Dios dice que somos como un edificio en construcción.
que cada día estamos en ese proceso de formación. Cada día el Señor pone un peldaño y ese peldaño lo subimos usted y yo siempre y cuando nos dejemos moldear a la luz de la palabra, con la dirección del Espíritu Santo, para entrar en esos cambios en la intimidad con el Señor. Entonces el Señor nos habla a través de la palabra que Él quiere cambiar nuestras vidas, que en cada uno de nosotros Él colocó como esa afinidad, esa seguridad delante de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos dota con sus dones y talentos. Y fuimos creados a su imagen y semejanza para dar a conocer a través de su propósito en nuestras vidas cuál es el cambio, cuál es la transformación que el Señor ha hecho en usted y en mí y poderlo confesar y declarar a las demás personas. Quiero que me acompañe al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, versos 22 al 23. Y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire que para despojarnos del viejo hombre tenemos que renovar la mente, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Mira, ¿cómo podemos renovar la mente? La mente solamente se puede renovar a la luz de la palabra. Cada vez que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra. Pero la palabra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a renovar, transformar la mente. Para eso es indispensable memorizar textos bíblicos. Cada vez que usted memoriza un texto bíblico, la palabra cumple la función por la cual es enviada y empieza a romper estructuras en su mente, empieza a quitar barreras en su mente, empieza a renovar la mente con la palabra. Entonces viene una mente lúcida, una mente transparente, una mente apacible, una mente renovada, una mente transformada a la luz de la palabra. Por eso es lo que él dice acá, ya que la mente es una parte importante dentro del ser humano que debe ser transformada para ser promovidos a través del poder del Espíritu Santo. Nuestra mente solo puede ser renovada a medida que usted y yo entramos a estudiar y meditar en la palabra. Cuando entramos y nos sumergimos en el río del Espíritu de Dios a la luz de la palabra. La mente del hombre está de continuo por sus propios pensamientos, del conocimiento y estructuras mentales, y para que exista un cambio dentro de sus estructuras mentales, esta mente debe ser ¿qué? Procesada, debe ser transformada, que a medida que nuestra mente va siendo transformada a la luz de la palabra, usted y yo podemos encontrar cambios y transformaciones. Pero mire que es muy importante que usted y yo podamos renovar la mente, pero ojalá en tiempos de ayuno. ¿Por qué en tiempos de ayuno? Porque en los tiempos de ayuno la carne se debilita, pero se fortalece el espíritu. A medida que usted y yo hacemos el ayuno, la carne la debilitamos, pero tenemos que fortalecer el espíritu. ¿Y cómo lo fortalecemos? Con la oración y con la palabra. A medida que usted y yo fortalecemos el espíritu con la oración y la palabra, la mente es renovada. Entonces ya la persona, cuando lo vean a usted hablar, cuando lo vean a usted expresarse, lo verán diferente. Habla diferente, se expresa diferente, se ve diferente. ¿Por qué? Porque ya ha hecho un proceso usted delante del Señor frente a la palabra, frente a la presencia del Señor en la dirección del Espíritu Santo. Entonces su mente es renovada, su mente es cambiada. Ya no es una mente perversa, ya no es una mente de ansiedad, ya no es una mente de inseguridad, ya no es una mente de temor, ya no es una mente de pornografía, de morbo, de mentira, de manipulación, que el enemigo la maquinaba y la trabajaba a su acomodo. Ya no. Es una mente, como dice el apóstol Pablo, tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque le ha permitido al Señor que su mente sea transformada. Por eso, como les decía anteriormente, es importante que nos dispongamos al cambio. Yo necesito un cambio, pero primeramente usted tiene que reconocer que necesita un cambio. De pronto usted lleva, no sé, 10, 15, 20 años siguiendo a la iglesia, pero no ven ningún cambio en su casa, no ven ningún cambio en su familia, no ven ningún cambio en su entorno, porque le dicen no, y eso que es cristiano, no, es que entonces que como que todavía las fiestas en familia todavía comparte el trago, comparte la rumba, comparte el cigarrillo, y como que no le veo ningún problema. Entonces no hay ningún cambio, realmente no le ha permitido al Espíritu Santo que realmente entre y cambie, pero también que usted pida ese cambio en su vida, como lo dice la palabra en Romanos 12:2. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente usted y yo podemos conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuando renovemos nuestra mente.
Usted no puede seguir diciéndole al Señor que se haga su voluntad en este negocio, que se haga su voluntad en esta relación con mi esposa o con mi esposo, que se haga la voluntad del Señor con este hijo rebelde, que se haga su voluntad en este trabajo, si me van a echar o me van a ascender, que se haga su voluntad, porque nunca estamos dispuestos a recibir la voluntad de Dios. Siempre nos anteponemos a su voluntad, porque cuando el Señor hace su voluntad renegamos. Pero ¿por qué Dios permitió que me echaran de ese trabajo? ¿Pero por qué se acabó mi matrimonio? ¿Pero por qué esa relación no avanzó? Yo tanto que le pedí a Dios. ¿Pero por qué mi hijo no salió de tal lugar? Tanto que le pedí a Dios. Pero cuando usted le dice al Señor que se haga su voluntad, ¿por qué no la recibimos? Se acabó esa relación porque usted le dijo hágase su voluntad. O sea, no era de Dios. O sea, ¿por qué lo echaron de ese trabajo? Porque usted le pidió al Señor que se hiciera su voluntad. Pero ¿cuál era la voluntad? No, ¿era la suya? Que lo ascendieran, que le dieran un aumento de sueldo o que lo sacaran. Era la voluntad de Dios y no la recibimos. Por eso dice que debemos transformar nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque el entendimiento que usted y yo poseemos es el que nos generaron en el mundo, con el cual fuimos creados, pero nuestra mente debe ser transformada, debe ser renovada a la luz de la palabra. Que cada vez que nuestra mente es renovada, conocemos, entendemos los misterios, los designios de Dios y podemos tomar decisiones firmes, seguros, porque ya el Señor nos dio esa claridad, nos dio ese entendimiento, nos dio ese carácter, nos dio esa firmeza, nos dio esa seguridad para saber tomar decisiones en Él. Por eso es importante que usted a diario renueve su mente. La única forma que puede ser transformado, renovado, es la palabra. Pero vuelvo y le repito, es importante que usted y yo nos metamos en tiempos de ayuno. Porque, por ejemplo, usted puede decir, yo tengo 30 años de vida, llevo 5 años de cristiano, ya he cambiado. No, ¿cuánto tiempo llevó en el mundo? ¿Y lleva cuánto en el cristianismo? En 5 años pretende que el Señor lo haya cambiado, pero mejor aún, ¿se ha dispuesto al cambio? O cada vez que hay un proceso en su vida, reniega, pelea contra su líder, su pastor, aún contra Dios. ¿Por qué tengo yo que vivir esto? Pero y eso que soy cristiano, ¿por qué tengo que pasar este proceso? Pero ¿por qué tengo que vivir en esta falta, en esta necesidad? Son procesos para que usted pueda ser promovido. Por eso le digo, hay personas que lo pueden promover a usted, el liderazgo, el pastorado, pero hay personas en las cuales permitimos que seamos promovidos por el Espíritu Santo, ya que el mismo Espíritu nos hace visibles ante nuestras autoridades y ellos mismos, el Señor les mostrará para que usted y yo podamos ser promovidos. Pero por eso es importante empezar en los procesos. Que usted y yo no cumplamos 15, 20 años dentro de una iglesia, igual, lo mismo. Lo único que hacemos es ir a orar, leer la palabra de la iglesia y continuamos con lo mismo cuando salimos fuera de la iglesia. Ahí no hay ningún cambio. Lo único que hicimos fue cambiar de iglesia. De la iglesia tradicional a la iglesia en la cual estamos asistiendo actualmente. No hay ningún cambio, porque el cambio se genera desde adentro hacia afuera y se ve reflejado en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, aún en la manera de hablar, aún en la manera de ver, aún en la manera de mirar y actuar con los demás. Y los demás lo ven. Los demás lo ven reflejado en usted y en mí y lo podrán decir si hemos cambiado o no hemos cambiado. Porque hay personas que me dicen, yo ya cambié, yo ya no soy el mismo, yo ya no soy grosero, yo ya no soy vicioso. Pero resulta que una cosa es lo que dicen, pero otra cosa lo que se ve en la persona en otro lado. Para no amoldarnos a este mundo, a sus deseos engañosos, es necesario que usted y yo renovemos nuestros pensamientos. Debemos ser transformados a la luz de la palabra en la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos usted y yo poder ser promovidos? Usted en la empresa, ¿cómo puede ser promovido? Vamos a mirar lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Miremos en Romanos 13, 1 y 2. Miremos lo que dice. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué dice? Sométase toda persona a su autoridad que es permitida por Dios. Usted reniega contra su jefe,
¿Pero qué? Una vez que le llegué tarde ya me pasaron memorando. ¿Pero por qué no le presenté el informe? La otra semana se lo presento. ¿Pero qué? ¿Cuánto hace que lleva diciéndome que le haga esto, pero no me ha quedado tiempo porque tengo que hacer otras cosas? O sea, hay veces nos sublevamos en contra de nuestras autoridades, renegamos en contra de nuestras autoridades. Pero ¿y si no cumplimos este punto? ¿Cómo vamos a pasar ese proceso para ser promovidos? Y si estamos esperando que nos aumenten el sueldo, si estamos esperando que me pongan en otro rango, en otro cargo, igualmente sucede en la vida cristiana. ¿Cuántas veces renegamos contra el pastor o contra el líder? Pero es que ni siquiera se da cuenta que me quedé tarde, que les ayudé ayer en el servicio, que estuve colaborándoles y ni siquiera me tienen en cuenta para tal servicio, ni siquiera me promueven para tal cosa. Vea, si usted está esperando que el hombre lo promueva, usted recibirá del hombre. Pero si usted espera en el Espíritu Santo, le clama, le pide al Señor que sea el Señor haciendo lo visible y que usted realmente se someta a un cambio, el mismo Espíritu de Dios inquietará a su líder, a su pastor, para que pueda ser promovido. Entonces, primeramente es someterse a la autoridad, ya que toda autoridad superior viene y es permitida de parte de Dios. Y quienes se oponen acarrean consecuencias. Puede ser echado del trabajo, no le aumentan el sueldo, le ponen más carga laboral, dentro de la iglesia ya no lo tienen en cuenta, ya como que lo ponen a usted en la última banca. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a nuestras autoridades, las cuales son permitidas por Dios. Ahora quiero que vayamos a mirar una historia. Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis capítulo 41. Vamos a leerlo del 1 al 14, Génesis 41 del 1 al 14. Pero le voy a hacer como una introducción. Aquí la palabra de Dios nos habla sobre José. José era uno de los hijos de Jacob, en el cual sus hermanos, cuando él era joven, Dios le hablaba en sueños. Y él contaba sus sueños a sus hermanos, pero él se enorgullecía de esos sueños que él tenía. Y esos sueños que él tenía era que él iba a ser más grande que sus hermanos, un rango más alto, ¿cierto? Pero yo lo veía que él los contaba a sus hermanos jocosamente, como tomándoles del pelo, pero ellos no lo veían para bien. Y sus hermanos lo vendieron a los extranjeros, lo vendieron como esclavo y fue a vivir a Egipto. Pero allá fue donde Egipto, en donde el Señor procesó a José. Y lo procesó a José, que pasó por diferentes cargos, diferentes rangos, ¿cierto? Pero aún también fue acusado por la esposa del rey de Egipto. Fue acusado que iba a abusar de ella. Y esta mujer le contó a su esposo y lo metieron en la cárcel, después de que estaba en un lugar de privilegio. Pero aún así allá el Señor en la cárcel usó a José. Lo usó para darle revelación e interpretación de los sueños de quienes tenía a cargo, porque aunque él llegó a la cárcel, el Señor puso gracia en José y lo promovieron para colocarlo como encargado de la cárcel. Pero miremos lo que nos habla la palabra aquí en Génesis 41. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuta de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas del feo aspecto y enjuta de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Mira cómo el Señor
ve esa nobleza, ve esa humildad, ve esa confianza de José en Dios, que a pesar de las circunstancias que él tuvo que vivir, nunca renegó contra Dios. Porque tuvo que ir a la cárcel. ¿Y cómo tuvo que ir a la cárcel? Y aún así el Señor lo usó en la interpretación de los sueños que estaban en la cárcel. Pero aún así uno de ellos va y le habla a Faraón sobre el sueño que tuvo. Que habla de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Que en el contexto de la palabra Dios le da la revelación a José y él le da la interpretación a Faraón. Que las 7 vacas gordas era un tiempo que había de abundancia en Egipto. Y las 7 vacas flacas era un tiempo que vendría de escasez en Egipto. No solamente en Egipto, sino a nivel mundial, que era lo que estaba sucediendo. Y cómo viene el Señor, pone gracia delante de José ante Faraón. Y Faraón llama a José para que le interprete el sueño. Así puede suceder con usted y conmigo, siempre y cuando usted y yo dependamos del Señor, no del hombre. Porque mire que estos hombres hablaron bien de José. Este hombre habló bien de José delante de Faraón, que Dios permitió que él llegara a la cárcel, este copero del rey. Llegar a la cárcel, ¿para qué? Para que allá conociera a José, para que él tuviera un sueño, para que José le diera la interpretación de ese sueño al copero. Pero el va y le habla al rey cuando el rey tuvo ese sueño, porque ni aun los magos ni astrólogos pudieron interpretar el sueño a Faraón. Pero hablaron de José para que él fuera delante de Faraón. Y cómo el Señor lo usa de una manera sobrenatural, dándole la interpretación de las 7 espigas, las 7 vacas, que es el mismo sueño, pero visto de otro punto de vista. Ya que dentro de los procesos que tuvo que vivir José, nunca renegó ni se apartó de Dios. Por el contrario, se fortalecía en buscarlo en su presencia, tener una dependencia a diario de él, ya que en él nada de lo que ellos pudieron evidenciar, su presencia nunca desfalleció en su propósito, independientemente de las circunstancias, adversidades que tuvo que vivir en Egipto. Dios en cada uno de nosotros nos procesará acorde al llamado, acorde al propósito. En cada uno de nosotros, ya que necesita saber si somos aptos para sus planes asignados en cada uno de nosotros. Una persona puede decir, es que yo sé que Dios me va a usar como profeta, Dios me va a usar como pastor, Dios me va a usar como evangelista. Claro, excelente que Dios lo puede usar, pero si Dios no lo puede usar, si usted no pasa los procesos, si esos procesos para que usted pueda ser promovido no han sido permitidos, usted no ha permitido que el Señor lo procese, le será muy difícil que el Señor lo pueda promover. El siguiente punto, él pasó de ser un esclavo a un líder. Pasó de ser un esclavo a un líder. ¿Por qué? Porque él ya no era esclavo como lo tenían ahí. Miremos lo que nos dice ahí mismo en el libro capítulo de Génesis 41 del 38 al 46. Génesis 41, 38 al 46. Dice, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y le hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Impactante cómo el Señor lo colocó en un lugar de honra. Mire que el mismo Señor lo colocó en un lugar de honra y lo hizo visible ante Faraón. Y Dios usa a Faraón para promover a José. Y lo promovió como la mano derecha de la nación más importante de esa tierra, Egipto. Y dice que lo llevó el mismo Faraón y lo hizo visible ante todo el mundo, para que todos supieran que estaría todo al mando de José
primeramente Faraón y seguido José. Pero mire que también el Señor usó a una Faraón para que la hija de Faraón estuviera como esposa de José. O sea, el Señor hace todo perfecto, pero es en el tiempo del Señor. Hay personas que quieren que Dios los promueva así, de la noche a la mañana. Voy a hacer este ayuno para que Dios me promueva en esta semana. Voy a hacer este ayuno para que el pastor me vea y me promueva en esta semana. No, si hay procesos en los cuales usted no ha pasado, no los ha pasado, le es muy difícil que pueda ser promovido por el Señor, porque pueda que el hombre lo promueva, pero así mismo se caerá de ese lugar, porque hay áreas en la vida que no han sido transformadas, áreas en el alma, áreas en el corazón que no han sido transformadas. Mire la historia de José, un hombre en el cual fue procesado en todas las áreas de su vida, en su carácter, en sus actitudes, en su humildad, en su conocimiento, en su palabra, y cómo el Señor le daba esa revelación de sueños a José. Como dijo el mismo Faraón, nadie hay en mi comarca, en el reino, tan sabio como tú. Tremendo como aún lo exaltó el mismo Faraón, a alguien que él mismo lo había metido en la cárcel, pero después lo exaltó delante de todos porque vio cómo el Señor estaba en él, y así mismo lo usó de una manera sobrenatural. Por eso hay personas, yo veo que hay personas que están esperando ser promovidas, pero se exhiben, se muestran, ¿cierto? Como que se pasan, se pavonean delante de su jefe para que me vea, para que vea que yo sí llego temprano, para que vea que yo sí hago las cosas. No, vaya usted primeramente, humíllese delante del Señor para que sea el Señor el que lo promueva. Si Dios lo promueve, nadie lo quitará de ahí, porque pueda que usted se pavonee, vaya y se presente, haga cosas para que su jefe y sus compañeros los vean, pero así mismo usted caerá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara: maldito el hombre que confía en el hombre, y es quien confía en el hombre recibirá del hombre. Pero cuando usted y yo confiamos en el Señor, del Señor recibiremos gloria, recibiremos justicia, recibiremos ascenso, recibiremos gracia, recibiremos honor, recibiremos nombre, un nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos coloca en esos lugares de honra. Por eso, dentro del propósito del Señor, cada proceso necesitamos usted y yo ser promovidos, ya que muchas veces queremos evitar los procesos, pero si queremos ser promovidos, en que nos benefician los procesos a usted. Cada vez que usted y yo pasamos un proceso, démosle la gloria al Señor. Por ejemplo, usted mira la historia de Job, un hombre que lo tenía todo, ¿cierto? Pero no tenía a Dios. Él oía hablar de Dios, pero no conocía a Dios, y todo el proceso que tuvo que vivir, morir sus 7 hijos, perder todo, porque era un hombre rico en ese tiempo, pero perdió todo. Pero como aún con sus amigos, que él venía y hablaba de la historia que él vivió, porque aún le cayó una enfermedad en su cuerpo. Dios permitió que Satanás lo tocara y le pusiera una lepra en el cuerpo, ¿cierto? Pero como en el capítulo 42 encontramos a un Job totalmente diferente, cuando él dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ya conocía al Señor, no solamente de oídas. Una pregunta: usted del Señor, ¿qué conoce? De oídas te había oído, pero no lo conoce a Él. Ese era Job. Job era un hombre que de oídas había oído del Señor, pero realmente no lo conocía. Ya cuando él realmente reacciona en la palabra, encontramos que él mismo lo puede declarar y confesar y decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que usted y yo podamos decirlo: Señor, ahora mis ojos te ven, porque antes era de oídas que solamente te oía. Ya no, porque ya te conozco, ya sé que eres protector, ya sé que eres libertador, ya sé que eres redentor, ya sé que tú me promueves, ya sé que eres tú el que me vas a promover. Eso era lo que pasaba con Job. Cómo el Señor lo promovió, porque dice la palabra que el Señor le restituyó el doble de lo que él tenía. O sea, tenía 7 hijos, el Señor volvió y le dio los hijos, volvió y le dio las riquezas que él había perdido. ¿Por qué? Porque reconoció a Dios. Lo reconoció. ¿Por qué? Porque ya no hablaba de oídas te había oído, sino ahora mis ojos te ven. Que usted y yo lo podamos hacer, hablar con esa confianza, esa seguridad, esa certeza que es Dios el que está obrando en nuestras vidas, que es Dios, porque hay personas que hablan de Dios, pero cuando están en la iglesia, pero que están fuera de la iglesia, no hablan. ¿Pero por qué? Porque temen ser tildados, porque temen que les digan algo, porque temen que de pronto les digan que ya se volvió cristiano y ahora dejó el trago, ahora dejó la rumba, ahora dejó las mujeres, muchas cosas que el enemigo empieza a ensañarse para que usted decida
desista del propósito, del plan que el Señor tiene para usted. Todo proceso es necesario, ya que sin procesos no hay resultado. Así como en todo ser humano hay procesos que debe afrontar, mucho más los cristianos, quien es la imagen de Cristo Jesús. Por eso miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tremendo. Tomemos nuestra cruz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Es que es negarme a mi cargo, negarme a mi nombre, negarme a mi estatus, negarme a mi conocimiento, negarme a mi carácter, negarme a mis palabras, negarme a mi voluntad. Tomar la cruz de Jesús es lo mejor que a usted y a mí nos puede suceder, porque es la mejor promoción que nos puede dar el Señor. Que usted y yo seamos promovidos, que el mismo Señor nos diga: este es mi hijo amado, a este es el que quiero en este lado, este es mi hijo amado, yo quiero colocarlo en tal lugar. Que sea el mismo Señor. Eso es lo más satisfactorio, lo más honroso que puede hacer el Señor con usted y conmigo, ya que negarnos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos, a nuestros caracteres, palabras y voluntad es tomar la cruz y poder aceptar el llamado, pero asumir los procesos para el cambio que el Señor necesita hacer con cada uno de nosotros. ¿Qué le hace falta a usted entregar? ¿Qué le hace falta morir a usted? ¿Que no ha podido soltar? ¿Que no ha podido entregar para poder ser promovido? ¿No se ha dado cuenta que eso lo tiene estancado? ¿No se ha dado cuenta que eso es como un ancla en su vida que no lo deja avanzar ni no lo deja evolucionar? Hay veces lo que tiene más estancado a algunas personas es que se fija más en los demás. Que tal persona le falta cambiar esto, pero que tal persona es grosera, pero que tal persona es soberbia. ¿Cómo dice la palabra? Ponemos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que hay delante de nuestros ojos. Esa es la viga que usted y yo debemos fijarnos. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Será que yo sí le agrado al Señor como soy? ¿Será que yo le agrado al Señor con esos pensamientos? ¿Será que yo le agrado al Señor con ese carácter? ¿Será que yo le agrado al Señor con mis palabras, con mi manera de obrar, mi manera de actuar? ¿Cómo estoy delante del Señor? Pero no, miramos más las otras personas cómo están actuando. Es que yo no soy como el de allá, es que yo no hablo así como el de allí, es que yo no pienso como tal persona, es que yo no hago lo que tal persona. Pero venga, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Será que delante del Señor estamos bien o aparentamos delante del Señor como aparentamos delante de las otras personas? Mira que el Señor mira el corazón y Él mira lo que hay en el corazón. Por eso, como dijo el salmista en el Salmo 139, escudriña, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mi camino de perversidad. Cada día hagamos esa oración. Escudriña, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mi camino de perversidad. Ese camino de perversidad es algo que como que el corazón lo impulsa a usted a hacer cosas indebidas, de pronto a mirar cosas que no debe, de pronto a alimentar su mente, sus pensamientos, su corazón de cosas que no edifican. Mira, Señor, examíname, oh Dios, y mira si hay en mi camino de perversidad. Que el Señor examine nuestro corazón, pero también que lo limpie. Pidámosle al Señor que nuestra forma nos cambie. Yo quiero, Señor, ser promovido, pero también necesito ser, Señor, procesado para ser promovido. Me dispongo a ser promovido, pero también me dispongo a que tú me proceses en todas las áreas, Señor, para que tú desarraigues todo lo que hay en mí y puedas sacar una nueva criatura conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad. Es una oración en la cual usted y yo debemos postrarnos delante del Señor. Una oración con transparencia, con fidelidad, con seguridad, con confianza. Eso, no vayamos con tapujos delante del Señor pretendiendo que el Señor le agrada. Una persona con la cual el Señor lo promovió, que yo pensé que no iba a ser fácil que lo fueran a promover, Saulo de Tarso, es uno de los apóstoles que más me impacta a mí. Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que fue transformado, un hombre que era soberbio, orgulloso, altivo, prepotente, porque tenía un rango, un estatus social. Pero cómo viene el Señor y lo mueve a Saulo de Tarso, que cuando lo encontramos en Hechos 9, cómo va camino a Damasco y se le aparece el Señor, y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde ese momento este hombre cambió totalmente.
un hombre en el cual se dedicó al servicio al Señor. Por eso, como el Señor le dijo a Ananías, ve y pones tus manos sobre Saulo. Y Ananías le dice, Señor, pero yo cómo voy a ir a hacer con ese hombre, es un asesino. El Señor le dice, instrumento útil me es. Impactante, ojalá el Señor a usted le dijera, instrumento útil me eres. Tremendo, porque si yo le soy instrumento útil al Señor, lo demás no me interesa. ¿Por qué? Porque yo nací para servirle al Señor. Yo quiero ser ese instrumento en sus manos, que me use para su gloria, para su honra. Eso es lo que debemos vanagloriarnos usted y yo, que somos instrumentos útiles en las manos del Señor, que somos esas vasijas de barros, no que esas vasijas de barros viles, sino vasijas de honra delante del Señor. Pero hoy quiero orar por esas personas que no han podido ser promovidas, pero porque no se han dispuesto. Esas personas que no sé en qué área el Señor lo viene procesando durante muchos años y no ha querido entregar esa área pensando que está bien. Hoy oramos, Señor, por cada una de las personas que no han podido o no han querido ser promovidas. Pero también yo oro, clamo, Señor, que tú entres a lo profundo del corazón. Háblales al corazón, Señor. Dales esa claridad, dale esa convicción, esa firmeza, esa determinación que debe morir a su voluntad, debe morir a sus pensamientos, debe morir a su carácter, debe morir a sus palabras, debe morir a su voluntad, debe morir a su yo. Porque lo peor que ata al hombre es su yo. Es que yo soy así, yo pienso así, yo quiero hacer esto, yo soy lo otro. No, eso al Señor no le interesa. A lo que interesa es que ese yo sea crucificado y usa esta nada para que puedas transformar esta nada en algo sobrenatural para su gloria y para su honra. Padre, te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque es una palabra que transforma, cambia, vivifica, renueva, restaura nuestro espíritu, nuestro corazón. Hoy oramos, Señor, que haya muchas personas promovidas, pero también, Señor, que dispongan su corazón para ser procesados, para ser promovidos en el ámbito espiritual, también en el ámbito laboral, en el ámbito secular. Padre, a ti te damos la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza y la adoración. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra profética de la ofrenda. Un siervo de Dios, un hombre amado por Dios, un hombre en el cual el Señor lo usa con la palabra y tiene una palabra para una pareja que no han podido ser promovidos, y esa palabra el Señor la trae a través de este profeta, este siervo de Dios, en el cual le va a hablar hoy a una pareja para que puedan ser promovidos. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya continuamos con la palabra de la ofrenda.